Everett compró aquella vieja granja abandonada por $15,000, los últimos 15,000 que le quedaban. Creía que estaba comprando una segunda oportunidad, un lugar para reconstruir su vida, una base para su hija de 5 años, después de haberlo perdido todo. Pero cuando regresó 6 semanas más tarde listo para comenzar su nueva vida, vio humo saliendo de la chimenea y descubrió a 2 desconocidas viviendo dentro de la casa que se suponía iba a salvarlos. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre las vidas de los 4. Pero antes de eso uno debía decidir si llamar a la policía o dar un salto de fe que desafía toda lógica. El ruido de la grava crujía bajo las ruedas cuando Everett giró hacia el largo camino de entrada. El anochecer caía sobre el campo de Oregón tiñendo todo de tonos púrpura y dorado. Llevaba 5 horas conduciendo y cada músculo de su cuerpo le dolía, pero nada de eso importaba ahora. Este era el comienzo de su nueva vida. ¿Es esa papi? La voz de Kira sonaba llena de emoción desde el asiento del copiloto. ¿Es esa nuestra casa? Everett sonrió a pesar del cansancio. Sí, cariño, esa es. Se detuvo a mitad de frase, sus manos se tensaron sobre el volante. Humo. Había humo saliendo de la chimenea. Su corazón golpeó con fuerza contra el pecho mientras detenía la camioneta a unos 6 metros de la casa. La granja se veía exactamente como la recordaba en su rápida inspección. 6 semanas atrás. Pintura blanca descascarada. El porche hundido, las malas hierbas cubriéndolo todo. Pero alguien había estado allí. Alguien estaba dentro. Papi. La voz de Kira sonaba ahora insegura. ¿Por qué nos detenemos? Quédate en la camioneta. Kira, dijo Everett con un tono más brusco del que pretendía. Luego suavizó la voz. Solo será 1 minuto, ¿de acuerdo? Necesito revisar algo. Pero quédate aquí. Apretó su mano y salió del vehículo. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro. Ahora podía oler claramente el humo de leña que salía de la casa. Su mente se llenó de posibilidades: ocupantes ilegales, vándalos, tal vez unos chicos usando el lugar para fiestas. Se acercó despacio a la puerta principal con sus instintos de obrero de la construcción completamente alerta. La puerta estaba entreabierta. Everett la empujó y contuvo el aliento. La sala principal había sido barrida. Un fuego crepitaba en la chimenea de piedra que él había asumido que no funcionaba. 2 mujeres jóvenes permanecían inmóviles con los ojos abiertos de terror. Eran idénticas, la misma complexión delgada, el mismo cabello rubio largo recogido en coletas, los mismos rostros manchados de suciedad. Por un momento nadie se movió. Luego una de ellas dio un paso al frente levantando las manos como en señal de rendición. Por favor, no llame a la policía. Nos iremos ahora mismo. Solo necesitábamos un lugar. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Everett con una voz más dura de lo que sentía. Su mente daba vueltas. No parecían vándalas, parecían aterradas. La otra gemela se colocó frente a su hermana en un gesto protector. Lo sentimos, dijo con voz temblorosa. Pensamos que este lugar estaba abandonado. Solo hemos estado aquí unas semanas. No hemos dañado nada, lo juro. Nos empacaremos y nos iremos enseguida. Solo no llame a la policía. Everett observó con más atención. El suelo estaba limpio. Las ventanas rotas habían sido cubiertas con cartón y plástico selladas contra el frío. Alguien había quitado años de escombros. La chimenea no solo funcionaba, estaba limpia, como si se hubieran tomado el tiempo de hacerla segura. ¿Cómo se enteraron siquiera de esta casa?, preguntó. La primera gemela, la que había hablado, se abrazó a sí misma. Parecía joven, quizá de unos 20 años. Vivíamos en Millbrook, a unos 10 kilómetros de aquí. Todo el mundo sabía que este lugar había estado vacío por años. No sabíamos que alguien lo había comprado. Papi y los 3 se giraron. Kira estaba en el umbral abrazando su conejo de peluche, los rizos marrones desordenados alrededor de su cara. Miraba a las 2 mujeres con curiosidad, no con miedo. Kira, te dije que te quedaras en la camioneta, Everett. Se movió hacia ella instintivamente.
Lo sé, pero hace mucho frío y vi el humo y pensé que tal vez nosotros también podíamos hacer una fogata, dijo inclinando la cabeza mientras estudiaba a las gemelas. ¿Estas señoras van a vivir con nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo. No, cariño. Nosotros nos vamos, respondió rápidamente una de las gemelas. Lo sentimos mucho de verdad. Estaremos fuera en 10 minutos. Pero Kira ya se había acercado más al fuego, extendiendo su pequeña mano para sentir el calor. Aquí se está bien mucho mejor que en la camioneta, dijo mirando a su padre. Pueden enseñarnos cómo hicieron funcionar la chimenea. Dijiste que estaba rota. Everett sintió que algo se movía dentro de su pecho. Miró a su hija, aquella niña que había perdido a su madre 8 meses atrás, que había dormido en moteles durante semanas, que había visto cómo su vida entera se vendía pedazo a pedazo. Y allí estaba de pie mostrando una bondad tan pura y sencilla que le partió el alma. Luego miró a las dos jóvenes, las miró de verdad. Estaban aterrorizadas no solo de él, sino de algo más profundo. Lo reconoció porque había visto ese mismo miedo en su propio reflejo durante meses, el miedo de no tener a dónde ir ni a quién acudir. Siéntense, dijo en voz baja. Las gemelas se miraron entre sí. Por favor, añadió Everett, solo siéntense. Vamos a resolver esto. 20 minutos después, los 4 estaban sentados alrededor del fuego. Kira se había acurrucado junto al costado de su padre, luchando contra el sueño, pero decidida a mantenerse despierta para ver qué pasaba. Las gemelas estaban frente a ellos sentadas al borde de una vieja caja, como si en cualquier momento fueran a echarse a correr. Soy Autumn, dijo una de ellas en voz suave. Esta es mi hermana Willow. Somos gemelas. Obviamente. Obviamente, murmuró Kira somnolienta. Y a pesar de todo, Autumn sonrió. Yo soy Everett, respondió él. Y esta es Kira. Hizo una pausa. Cuéntenme cómo terminaron aquí. Las gemelas se miraron de esa manera en que solo los gemelos pueden comunicarse sin palabras. Luego habló Willow. Crecimos en Millbrook, solo nosotras 3, mi madre Autumn y yo. Nuestro padre se fue cuando éramos bebés, así que mamá nos crió sola. Trabajó en 2 empleos casi toda nuestra vida. Su voz era firme, pero tenía las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Las 2 obtuvimos becas completas para la Universidad Estatal de Oregón, Ciencias Agrícolas para Autumn y Administración para mí. Mamá estaba tan orgullosa. Autumn continuó el relato. Nos graduamos en junio. Todo era perfecto. Teníamos ofertas de trabajo, planes. Pero en agosto mamá tuvo un accidente en el trabajo, una máquina se averió en la planta procesadora donde trabajaba de noche. Algo sobre una protección de seguridad que no se había mantenido correctamente. Su voz se quebró un poco. Sobrevivió, pero su columna quedó dañada. No pudo volver a trabajar. Everett sintió el peso de Kira aumentar contra su costado mientras ella se quedaba dormida. La acomodó con cuidado escuchando. Volvimos a casa para cuidarla, continuó Willow. Rechazamos las ofertas de trabajo. Pensamos que sería temporal, que sanaría, que el seguro de la empresa cubriría todo. Soltó una risa vacía. Fuimos tan ingenuas. La empresa peleó la reclamación, la culpó del accidente, dijo que había violado el protocolo de seguridad. Mientras tanto, las facturas médicas no dejaban de acumularse. Trabajábamos en 3 empleos entre las 2. Yo ayudaba en la tienda de alimentos y con las cosechas. Willow era camarera y hacía contabilidad para pequeños negocios. Pero no era suficiente. La voz de Willow se quebró. La salud de mamá empeoró en octubre. Infección, complicaciones. Pasó una semana en la UCI. Murió el 23 de octubre. El fuego crepitó en el silencio que siguió. Lo siento mucho, dijo Everett en voz baja. Las palabras le parecieron insuficientes. Autumn se secó las lágrimas rápidamente. La deuda médica superaba los $80,000. Los cobradores fueron tras todo: la casa de mamá, el coche, cualquier cosa de valor. Intentamos pelear, pero no entendíamos el sistema legal. No teníamos dinero para abogados. Para diciembre no nos quedaba nada. Dormíamos en el coche. Luego el coche se estropeó y no pudimos repararlo.
Alguien en el restaurante mencionó esta granja, añadió Willow. Dijo que había estado abandonada por años. Pensamos quedarnos solo unas semanas hasta ahorrar para pagar un alquiler. Pero en todas partes piden una dirección, referencias, comprobantes de empleo. Y es difícil conseguir eso cuando eres una persona sin hogar. Hemos estado buscando trabajo, pero es un ciclo del que no podemos salir. Everett las miró. Aquellas dos jóvenes que habían hecho todo bien, obtener becas, graduarse, cuidar de su madre, solo para que la vida les arrebatara todo sin culpa alguna. Conocía esa historia. Él estaba viviendo su propia versión. ¿Qué edad tienen?, preguntó. 24, respondieron al unísono. Kira dormía profundamente, ahora su respiración tranquila y pareja. Everett miró el rostro sereno de su hija y luego volvió la vista hacia las gemelas. Pensó en las semanas que habían pasado en aquel motel, en la vergüenza de perder su casa en la mañana, en que vendió las joyas de Melissa, el último recuerdo físico de ella solo para comprar comida. Pensó en esa desesperación sin salida que conocía tan bien. Ellas habían perdido a su madre. Él había perdido a su esposa. Ellas habían perdido su hogar. Él también. Todos intentaban reconstruir algo desde las ruinas. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó finalmente. 3 semanas, dijo Autumn. Hemos sido muy cuidadosas. No hemos dañado nada. Limpiamos todos los días. Solo usamos la chimenea de noche cuando nadie podría ver el humo. O eso pensábamos. El cartón en las ventanas. ¿Eso es cosa de ustedes?, preguntó Everett. Willow asintió. Encontramos plástico en el granero. Ayuda a mantener el viento afuera. ¿Y limpiaron la chimenea? La dejaron segura para usar. Eso lo hizo Autumn, respondió Willow. Es buena con las manos. Revisó el conducto, quitó los escombros y se aseguró de que no hubiera peligro de incendio ni humo. Everett las observó en silencio. Por primera vez comprendió que quizá aquel encuentro no era un accidente, sino el comienzo de algo que ninguno de ellos había planeado, pero todos necesitaban desesperadamente. Everett miró a Autumn con nuevo interés. ¿Sabes algo de construcción?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No realmente, pero soy buena para resolver cosas. Ayudé a construir los decorados del teatro en la secundaria. También hice algunas reparaciones en granjas durante la universidad. Aprendo rápido. Algo empezó a tomar forma en la mente de Everett. Probablemente era una locura. Definitivamente no era práctico, pero tampoco lo había sido comprar una granja abandonada con sus últimos $100. Este lugar necesita mucho trabajo, dijo despacio. El techo tiene goteras, las tuberías están arruinadas, la mitad del sistema eléctrico necesita ser reemplazado. Los pisos deben lijarse y barnizarse. Tomará meses hacerlo habitable. Las gemelas asintieron confundidas sobre hacia dónde se dirigía con eso. Soy contratista, o lo era. Tenía una empresa de restauración en Seattle. La perdí hace 8 meses junto con todo lo demás. Por eso compré esta casa. Era lo único que podía permitirme. Una oportunidad de empezar de nuevo con Kira. Respiró hondo. Esto es lo que pienso, necesito ayuda para reparar este lugar. No puedo pagar mucho, casi nada al principio. Pero si me ayudan con el trabajo, pueden quedarse. Arreglaremos los espacios para dormir, conectaremos los servicios básicos y haremos que funcione. Ustedes aprenderán sobre construcción, yo tendré manos extras. Y Kira miró a su hija dormida. Tendrá más personas a su alrededor además de mí. El silencio se prolongó. ¿Hablas en serio?, susurró Willow. Hablo en serio, pero habrá reglas. Siempre seremos honestos. Todos trabajaremos. Y resolveremos las cosas juntos sobre la marcha. Trato hecho, los ojos de Autumn se llenaron de lágrimas. ¿Por qué harías esto? No nos conoces. Everett pensó en la pregunta en aquella llamada del hospital, en las firmas del embargo hipotecario, en la mirada de compasión del encargado del motel cuando pagó una semana más, con billetes arrugados. Porque hace 6 meses yo habría hecho cualquier cosa para que alguien me diera una oportunidad, respondió finalmente. Así que ahora soy yo quien la da. Willow se levantó de golpe dándole la espalda mientras sus hombros temblaban. Autumn se acercó a ella y Everett oyó sus sollozos contenidos.
Gracias, dijo Autumn con la voz quebrada. Gracias, repitió Everett, ajustando a Kira entre sus brazos. Vayan a descansar. Mañana empezaremos a ver qué necesita este lugar. Va a requerir mucho trabajo. No tenemos miedo del trabajo, respondió Autumn con firmeza. Bien, sonrió él. Yo tampoco. La primera semana fue un caos. Everett había olvidado lo que era manejar, un proyecto sin presupuesto improvisando con lo que se tenía. Empezaron por lo esencial restablecer la electricidad, lo que implicó llamar algunos favores y hacer la mayor parte del cableado él mismo. Autumn lo seguía a todas partes preguntando, alcanzándole herramientas aprendiendo. ¿Por qué usas ese calibre de cable y no uno más delgado?, preguntó un día. Porque este circuito llevará más carga. Siempre hay que sobredimensionar en electricidad. Seguridad. Primero. Tiene sentido, asintió ella guardando la información en su mente mientras le pasaba la siguiente herramienta sin que él se lo pidiera. La chica tenía talento natural. Willow, en cambio, se centró en la parte práctica, hacía listas de materiales, calculaba costos, encontraba gangas en depósitos y ferreterías. Consiguió trabajo de camarera en el Café Miller del pueblo 4 días a la semana. Autumn entró a trabajar en la ferretería Brennan's, lo que les daba descuento en suministros. Cada dólar se invertía en la casa. Kira se nombró a sí misma supervisora del proyecto. Se sentaba en un balde volteado balanceando las piernas y haciendo comentarios. Papi, esa tabla está chueca. Debe estarlo, cariño, es para el drenaje. Ah, bueno. Pero igual se ve chueca. Las gemelas eran pacientes con sus interminables preguntas, su necesidad de atención, su caótico entusiasmo infantil. Willow le trenzaba los rizos rebeldes cada mañana. Autumn le enseñaba los nombres de las herramientas y la dejaba ayudar con tareas seguras como ordenar tornillos. Una noche 2 semanas después, Everett bajó y encontró a Willow preparando la cena mientras Kira hablaba sin parar sobre su día. Y luego Autumn me dejó usar el martillo de verdad, el pequeño, no el gemelo, y clavé 3 clavos enteros, decía la niña con orgullo. 3 clavos, repitió Willow fingiendo asombro. Eso es impresionante. Pronto serás constructora como tu papá. Eso dijo Autumn, respondió Kira sonriendo y luego añadió con voz baja. Willow, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? Everett se quedó congelado en la puerta. No hablaban mucho de Melissa. Cada vez que lo intentaba las palabras se le atascaban. Pero Willow no dudó. Dejó la cuchara de madera y se volvió hacia Kira. Creo que tu mamá estaría muy orgullosa de ti, dijo con ternura. Has sido muy valiente con todos los cambios y estás aprendiendo tanto. Estoy segura de que le encantaría verte martillando clavos y ayudando a construir tu nuevo hogar. Kira asintió lentamente. La extraño. Lo sé, cariño. Yo también extraño a mi mamá. Ella también murió, ¿verdad? Sí, respondió Willow con suavidad. En octubre. Kira reflexionó en silencio, procesando la respuesta con la seriedad que solo los niños pueden tener ante el dolor compartido. ¿Alguna vez se vuelve más fácil?, preguntó Kira. Los ojos de Willow brillaron con lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. No se vuelve más fácil, se vuelve diferente. No los extrañas menos, pero con el tiempo duele un poco menos y aprendes maneras de mantenerlos contigo. Los recuerdos, las cosas que te enseñaron la forma en que te amaron. Esas cosas permanecen. La garganta de Everett se apretó. Había estado tan concentrado en sobrevivir, en mantener a Kira alimentada a salvo y con techo, que no sabía cómo ayudarla a enfrentar su duelo. Pero Willow lo entendía de una manera que él no podía. Esa noche, cuando Kira ya dormía en el pequeño dormitorio que habían hecho habitable primero Everett, encontró a Willow en el porche. Gracias, dijo él, por lo que le dijiste a Kira antes. Willow lo miró sorprendida. ¿Lo escuchaste? Sí. Había estado fallándole en eso sin saber qué decirle ni cómo ayudarla a procesarlo. No la has estado fallando, dijo Willow con firmeza. La has mantenido viva a salvo y rodeada de amor en una situación imposible. Eso no es fallar. Ella extraña a su madre. No sé cómo ser los dos padres a la vez. No tienes que ser ambos, respondió suavemente.
Solo tienes que ser su padre, y eso lo estás haciendo perfectamente. Everett se sentó en los escalones del porche. La noche estaba fría y clara. Las estrellas se esparcían por el cielo como sal derramada. «Háblame de tu madre si quieres», dijo. Willow asintió y comenzó a contar. Le habló de Sandra Hayes, la mujer que había criado sola a 2 hijas, y las hizo sentir que lo tenían todo incluso cuando no tenían nada, que trabajó hasta el agotamiento para que ellas pudieran ir a la universidad, que lloró durante toda la ceremonia de graduación porque estaba tan orgullosa. Era fuerte, dijo Willow, pero también dulce. ¿Sabes? Trabajaba turnos de 12 horas, y aún así volvía a casa para hacernos pasteles de cumpleaños elaborados desde cero. Nos enseñó que trabajar duro no significa que no puedas ser amable. Suena increíble, dijo Everett. Lo era. Y sigo pensando que se habría horrorizado al vernos sin hogar como si la hubiéramos decepcionado. No la decepcionaron, respondió él. Trataron de salvarla, renunciaron a su futuro para cuidarla. Eso es amor, no fracaso. Guardaron un silencio cómodo durante un rato. Luego Willow preguntó, ¿cómo era tu esposa Everett? Sintió el nudo familiar en el pecho. Melissa. Ella era la organizada, la que planeaba todo. Yo me entusiasmaba con un proyecto y me lanzaba sin pensarlo, y ella se aseguraba de que realmente tuviéramos un plan. Sonrió con tristeza. Era divertida. Contaba chistes malos, pero se reía tan fuerte de ellos que no podías evitar reírte también. Y amaba tanto a Kira que a veces la aterraba. Le aterraba, decía. Nunca imaginé que podría amar tanto a alguien. Y si algo le pasa, ¿cómo sobreviviría? Y yo le respondía que nada iba a pasar, que siempre la mantendríamos a salvo. Su voz se quebró. Resulta que debí preocuparme por mantener a salvo a Melissa. No podías haber evitado un aneurisma, dijo Willow suavemente. Lo sé. Lógicamente lo sé. Pero hay una parte de mí que siente que debería haberlo visto venir, a haber hecho algo. Eso es el duelo, no la lógica, respondió Willow. Nos hace creer que tuvimos más control del que realmente tuvimos. Everett la miró de verdad bajo la luz de la luna. Con la guardia baja parecía más joven que sus 24 años, pero sus ojos contenían una comprensión muy por encima de su edad. ¿Cómo te hiciste tan sabia?, preguntó. Willow soltó una pequeña risa. Trauma y terapia. Mamá nos hizo ir al psicólogo cuando papá se fue. Fue lo mejor que hizo por nosotras, sinceramente. Nos enseñó a procesar las cosas en lugar de enterrarlas. Quizás debería intentar eso, dijo Everett. Quizás deberías, respondió ella con una sonrisa leve. Para marzo la granja empezaba a parecer un verdadero hogar. Habían reparado la plomería, lo que significaba duchas calientes, un lujo que los hizo llorar la primera vez que lo experimentaron. La cocina era funcional con gabinetes recuperados, y encimeras que Autumn había lijado y armado con materiales de descuento. Las 3 habitaciones de arriba ya eran habitables. Everett y Kira en una, Autumn en otra y Willow en la tercera. El trabajo era duro, pero había alegría en él. Ponían música mientras trabajaban y a veces Autumn cantaba, tenía una voz preciosa. Kira bailaba mientras pintaban paredes o lijaban pisos, haciéndolos reír con su entusiasmo desbordante. Everett sintió algo moverse dentro de sí. No olvidando a Melissa, jamás la olvidaría, pero haciendo espacio para el presente, para las risas que llenaban una casa que había estado en silencio por tanto tiempo, para la satisfacción de construir con sus propias manos, para la familia inesperada que estaban formando a partir de sus pedazos rotos. Un sábado a fines de marzo, decidieron enfrentar el desastre del patio trasero. Años de abandono lo habían convertido en una jungla de maleza y arbustos crecidos. Autumn observó el caos con las manos en la cintura. «¿Sabes lo que necesita este lugar?», dijo Autumn, observando el patio lleno de maleza. «Un jardín». «Un jardín», Everett alzó una ceja. «Apenas estamos al día con las reparaciones de la casa». «Lo sé, pero escúchame», respondió ella con entusiasmo. «Mi carrera es en ciencias agrícolas. Podría diseñar un huerto, nada extravagante, solo lo básico, tomates, lechugas, hierbas. Nos ahorraría dinero en comida y además, la jardinería es terapéutica.
Le lanzó una mirada significativa. Todos podríamos usar un poco de terapia natural. ¿Podemos plantar fresas?, preguntó Kira con esperanza. Me encantan las fresas. Definitivamente podemos plantar fresas, prometió Autumn. Así que pasaron el día arrancando hierbas y preparando la tierra. Mientras trabajaban, Autumn explicaba la composición del suelo y el drenaje. Willow tomaba notas, siempre la organizadora, planeando qué plantar y cuándo hacerlo. Everett se descubrió observándolas cómo el rostro de Autumn se iluminaba al hablar de cultivar cosas, como Willow convertía hasta el trabajo físico en algo estructurado y alcanzable, y cómo Kira absorbía todo como una esponja. Papi, mira, dijo la niña levantando un gusano. Autumn dice que los gusanos son buenos para los jardines porque mejoran la tierra. Es cierto, confirmó Everett. Los gusanos son útiles. Todo es útil si lo pones en el lugar correcto, añadió Autumn, y luego al cruzar la mirada con él sonrió. Creo que con las personas pasa lo mismo. Esa noche, agotados y cubiertos de tierra, pidieron pizza, un pequeño lujo, y la comieron sentados en el porche mientras el sol se ponía. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta?, dijo Willow. Hace 3 meses, Autumn y yo dormíamos en el coche aterradas por no saber a dónde iríamos a parar. Y míranos ahora. Tenemos una casa. Tenemos trabajo. Tenemos... Hizo una pausa con la voz quebrándose. Tenemos una familia otra vez. Autumn levantó una porción de pizza como brindis. Por las segundas oportunidades y las granjas abandonadas. Y por la gente que ve a extraños y elige ayudar en lugar de juzgar, añadió Willow mirando a Everett. Kira alzó su caja de jugo con solemnidad. Y por las fresas. Todos rieron. Y Everett sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era exactamente felicidad, no estaba seguro de estar listo para esa palabra. Pero era algo parecido. Algo como esperanza. La primavera dio paso al verano, y con ella llegó el progreso constante en muchos frentes. La reputación de Everett en el mundo de la construcción comenzó a reconstruirse. Aceptó un pequeño proyecto de restauración en el pueblo, un edificio histórico que requería trabajo cuidadoso. Llevó a Autumn con él, y ella impresionó tanto al cliente que le preguntaron si estaba disponible para otros encargos. Tiene buen ojo, le dijo el cliente a Everett. Y es meticulosa, ya no se encuentra mucha gente así. Para junio tenían tanto trabajo que Everett la nombró oficialmente su socia. Ella lloró cuando él se lo dijo. No tienes que hacer esto, dijo entre lágrimas. Ya has hecho demasiado por nosotras. No lo hago por ti, respondió Everett con sinceridad. Lo hago porque eres talentosa, y sería tonto no reconocerlo. Esto es negocio. Te lo has ganado. Mientras tanto, el emprendimiento culinario de Willow empezaba a florecer. Todo había comenzado cuando preparaba comida extra y la vendía en el mercado local. Luego alguien la contrató para atender una pequeña fiesta y después otra. Para julio ya tenía clientes regulares y estaba considerando seriamente convertirlo en un negocio formal. Necesitaría una cocina adecuada, dijo una noche revisando sus cuentas. La de la granja nos sirve, pero si quiero crecer necesito un espacio comercial. El local vacío junto al Café Miller está en alquiler, sugirió Autumn. Vi el cartel la semana pasada. Comenzaron a planificar, calcular, soñar. En agosto Kira cumplió 6 años y organizaron una fiesta en el jardín ahora transformado por Autumn en un rincón mágico. Vinieron los niños de su clase y también sus padres, encantados por aquella familia tan poco convencional, unida por un afecto evidente. Everett observaba desde el borde del jardín cómo su hija dirigía un juego de atrapar, riendo sin reservas. Está floreciendo, dijo Willow en voz baja, apareciendo a su lado. Lo está gracias a ti y a Autumn. La forma en que entraron en su vida y la amaron sin dudarlo. No fue difícil amarla, es increíble. Lo es, admitió Everett, y antes de poder detenerse añadió. Tú también lo eres. Willow se volvió a mirarlo sorprendida con algo más en los ojos, algo más cálido. Everett sintió el calor subirle al rostro. Solo quiero decir que eres buena con ella, y también has sido buena conmigo. Con los dos. No sé cómo agradecerte.
Ya lo hiciste, respondió Willow suavemente. Nos diste un hogar cuando no teníamos nada. Eso no se puede agradecer más de una vez. Se quedaron de pie mientras el sonido de los niños jugando y el zumbido de los insectos de verano llenaban el aire. Y entre ellos, suspendido en el silencio, flotaba algo que ninguno se atrevía todavía a nombrar. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y Kira cayera rendida por el azúcar y la emoción, Everett encontró a Autumn sentada en el porche. ¿Quieres compañía?, preguntó. Siempre respondió ella dando una palmada en el escalón junto a ella. Se sentaron en silencio durante un rato, cómodos en aquella calma. Luego Autumn habló sin rodeos. Deberías decírselo. El estómago de Everett se contrajo. ¿Decirle qué a quién? Willow, contestó ella con una media sonrisa. Que sientes algo por ella. El rostro de Everett se tensó y Autumn sonrió al ver su expresión de pánico. No te asustes. No estoy molesta. Soy su hermana gemela, lo noto todo. Hice una pausa antes de añadir. Y por si te sirve de algo, ella siente lo mismo. ¿De verdad? La esperanza en su voz le resultó vergonzosa. Sí. Pero tiene miedo. Miedo de arruinar lo que tenemos aquí. Este hogar, esta familia. Significa todo para nosotras, para las dos. Preferiría callarse sus sentimientos antes que perder esto. ¿Y si actuar en ello lo arruina?, preguntó él en voz baja. Autumn lo miró directamente. ¿Y si lo mejora, Everett? Nos devolviste la vida. No tenías por qué hacerlo. Podrías haber llamado a la policía aquella primera noche, pero elegiste ayudar en lugar de juzgar. Eso dice mucho de quién eres. Yo también estaba desesperado, murmuró él. Exactamente. Sabías lo que necesitábamos porque tú necesitabas lo mismo. Y ahora hemos construido algo real, algo bueno. ¿No crees que tú también mereces tener algo bueno? Everett pensó en Melissa, en la culpa que todavía arrastraba en si era demasiado pronto, o si alguna vez habría un momento correcto para algo así. No sé si estoy listo, admitió. Está bien, dijo Autumn. Pero quizá deberías preguntarte si alguna vez vas a sentirte completamente listo, o si siempre habrá una razón para esperar. Se levantó, se estiró y añadió. Solo piénsalo. Y por lo que vale, Melissa suena como alguien increíble. Pero no creo que las personas increíbles quieran que quienes amaron vivan solos para siempre. Entró en la casa dejando a Everett con sus pensamientos. 2 días después, Everett encontró a Willow en la cocina tarde en la noche. Estaba rodeada de ingredientes y notas concentrada. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Demasiadas ideas, respondió sonriendo un poco. Estoy intentando perfeccionar esta focaccia de hierbas para un cliente. Quieres ser mi catador siempre. Le cortó un trozo de pan todavía tibio del horno. Era delicioso, crujiente, por fuera suave por dentro, con un aroma a romero y sal marina. Esto es increíble, dijo Everett sinceramente. ¿De verdad crees?, preguntó Willow satisfecha. Llevo semanas intentando que salga así. Es perfecta. Tus clientes van a tener suerte. Cayeron en la conversación natural que se había vuelto habitual entre ellos. Hablaron de los planes del negocio, del nuevo curso escolar de Kira, del proyecto en el que Everett estaba pujando. Hasta que Willow, algo nerviosa, dijo: ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Crees que alguna vez podrías... Bueno... Se detuvo frustrada consigo misma. Olvídalo, no es asunto mío. Willow, dijo Everett, dejando el pan a un lado. Su corazón latía rápido, pero las palabras de Autumn resonaban en su cabeza. ¿Qué ibas a preguntar? Ella respiró hondo. ¿Crees que podrías abrirte otra vez a tener a alguien en tu vida? En el sentido romántico, quiero decir. ¿O sientes que eso es imposible después de perder a Melissa? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Everett podría haber esquivado el tema, pero al mirar a Willow, la mujer que había sido tan valiente y honesta desde el principio, que había ayudado a su hija a sanar, que se había vuelto esencial en su vida diaria, eligió la verdad. Hace 6 meses, habría dicho que era imposible, comenzó lentamente. No podía imaginar sentir otra cosa que no fuera dolor. Pero últimamente,
La miró a los ojos. Últimamente he entendido que el duelo no significa dejar de vivir. Y quizás Melissa querría que siguiera viviendo. Viviendo de verdad, no solo sobreviviendo. Suena como si hubiera sido una persona maravillosa, dijo Willow. Lo era, asintió Everett. Pero ya no está. Y yo sigo aquí. Y Kira también. Merecemos avanzar. Eso no significa olvidar. Significa dejar espacio para cosas nuevas junto a los recuerdos. Willow asintió despacio. Cuando mi madre murió, alguien me dijo que las personas que amamos no quieren que nos quedemos congelados en el dolor. Quieren que usemos todo el amor que nos dieron para construir una nueva vida. Al principio no lo creí, pero ahora pienso que es verdad. Yo también lo creo, respondió él. La cocina quedó en silencio, solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared. Entonces Willow habló muy suavemente. Tengo sentimientos por ti, Everett. Desde hace tiempo. Pero no quería decir nada porque temía arruinarlo todo. Este hogar, esta familia que hemos creado, es demasiado importante. El corazón de Everett parecía demasiado grande para su pecho. ¿Y si no lo arruina?, dijo con voz baja. ¿Y si lo mejora? ¿De verdad crees que eso es posible? En lugar de responder con palabras, Everett cruzó el mostrador y tomó su mano. Sus dedos estaban tibios, cubiertos de harina, y en ese instante ambos entendieron que algo profundo y verdadero acababa de comenzar. Sus dedos estaban cubiertos de harina, tibios por el trabajo. Creo que eres una de las mejores personas que he conocido, dijo Everett con sinceridad. Creo que entraste en mi vida. Bueno, literalmente ya estabas aquí justo en el momento en que necesitaba a alguien que entendiera lo que significa perder. Creo que Kira te adora. Creo que estás construyendo algo increíble con tu negocio. Y creo que sería un idiota si no viera lo que podríamos ser juntos. Los ojos de Willow se llenaron de lágrimas. Tengo miedo. Yo también, admitió Everett. Pero tal vez podamos tener miedo juntos, ir despacio. Ver qué pasa. Pero al menos ser honestos con lo que sentimos. Ella le apretó la mano. Me gustaría mucho eso. Permanecieron así por un largo momento con las manos entrelazadas sobre un mostrador cubierto de harina y apuntes de recetas en una cocina dentro de una granja, que ninguno de los dos había planeado llamar hogar. Entonces dijo Willow finalmente sonriendo. ¿Quieres ayudarme a terminar esta focaccia? Tengo 3 versiones más que probar. Everett rió. No puedo pensar en nada que prefiera hacer. El resto del verano y hasta el otoño se sintió como una vida completamente distinta de la que Everett había vivido un año antes. Su relación con Willow se desarrolló despacio, con cuidado. Empezaron a tener citas de verdad, una cena en el pueblo, una película, una caminata por el parque estatal. Se tomaban de la mano en el porche después de que Kira se iba a dormir. Hablaban de sus miedos, de sus esperanzas, de sus pasados y de los posibles futuros. Kira, por supuesto, se dio cuenta. Nada se le escapaba. Tú y Willow son novios. Ahora preguntó una mañana en el desayuno con la naturalidad de quien habla del clima. Everett casi se atraganta con el café. Nos queremos mucho, respondió torpemente. ¿Te parece bien? Kira lo pensó con seriedad. Eso significa que ella se va a quedar para siempre. ¿Te gustaría que se quedara para siempre? Sí. Hace los mejores panqueques, me ayuda con el cabello y no se enoja cuando hago muchas preguntas, contestó con la boca llena de cereal. Además te hace sonreír más. Antes no sonreías tanto. De la boca de los niños, pensó Everett. Entonces sí, cariño. Si ella quiere quedarse para siempre, puede hacerlo. Bien, dijo Kira satisfecha. Puedo tener más jugo de naranja. Para octubre, justo un año después de la muerte de la madre de Willow y Autumn, el negocio prosperaba tanto que empezaron a buscar una casa real en Millbrook. La vieja granja había cumplido su propósito, pero se acercaba el invierno y la calefacción dejaba mucho que desear. Encontraron una casa en el pueblo nada lujosa, pero bien aislada, con 4 dormitorios. Una gran cocina para el catering de Willow, un garaje para las herramientas de Everett y un patio trasero para los proyectos de jardín de Autumn. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Autumn durante la visita. ¿De dejar la granja?
No la estamos dejando, dijo Everett. Estamos avanzando. Es diferente. Se mudaron en noviembre y la transición se sintió natural. La nueva casa era más cálida, más práctica, pero tenía la misma esencia familiar que habían construido en la granja. Autumn conoció a alguien Jake, un maestro de la escuela de Kira. Era paciente, amable, y se reía de los pésimos juegos de palabras de Autumn. La primera vez que él fue a cenar, Everett observó cómo el rostro de Autumn se iluminaba y pensó, bien, ella también se lo merece. Kira comenzó primer grado y floreció. Les contaba a todos sobre mi papá, mi Autumn y mi Willow, con tanta confianza y seguridad que nadie cuestionaba su arreglo poco convencional. El 20 de diciembre, exactamente un año después de que Everett comprara la granja, los 4 condujeron hasta allí. La hierba había vuelto a crecer salvaje. Las ventanas seguían cubiertas con el cartón y el plástico de aquella primera noche, pero la casa se mantenía firme esperando. ¿Deberíamos venderla?, preguntó Willow desde el asiento del copiloto. Everett pensó en la pregunta en aquellas 2 jóvenes aterradas que había encontrado dentro en la decisión de ayudar, en lugar de castigar en todo lo que había nacido de esa única elección. Aún no respondió. Tal vez alguien más la necesite algún día. Alguien como éramos nosotros, desesperados sin dinero, tratando de reconstruir su vida. Que esté ahí para ellos. Eso es hermoso, dijo Autumn desde el asiento trasero junto a Kira. Papi, dijo Kira con voz pensativa. Ahí fue donde nos convertimos en familia, ¿verdad? En esa casa. Everett miró a Willow y vio en sus ojos el mismo reflejo de emoción, gratitud, asombro, amor. Sí, cariño. Exactamente ahí nos convertimos en una familia. Aunque fue un accidente, aunque no sabías que Autumn y Willow estarían allí. Precisamente por eso respondió Everett. A veces las mejores cosas de la vida no se planean. A veces solo hay que cruzar la puerta y ver quién está esperando al otro lado. En enero de 2025, Everett y Willow se casaron en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento. Autumn fue la dama de honor. Kira, la niña de las flores, se tomó su papel con tal concentración que hizo reír a todos. No fue un cuento de hadas. Fue algo mejor, real. Construido sobre el dolor compartido, el trabajo duro y la decisión de seguir apareciendo el uno para el otro, día tras día. En marzo, Autumn y Jake se comprometieron. Hablaron de quedarse en Millbrook, de construir algo juntos, igual que su hermana lo había hecho. El negocio siguió creciendo. Canaan Hayes Restoration ya tenía una reputación, trabajo de calidad, precios justos, atención al detalle. El emprendimiento de Willow Wild Herb Kitchen contaba con una lista de espera de clientes. Estaban construyendo algo real, algo que perduraría. Una tarde de finales de marzo, casi exactamente 2 años después de aquella primera noche, Everett se encontraba en el porche de su nueva casa en el pueblo. Willow estaba a su lado con su mano entre las suyas. A través de la ventana podían ver a Autumn y Jake jugando un juego de mesa con Kira, todos riendo por algo. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que podría haber sido todo?, preguntó Willow en voz baja. Si hubiera llamado a la policía aquella noche, si te hubiera dicho que te fueras, respondió él. A veces lo pienso, pero trato de no hacerlo. ¿Para qué? Esto es lo que tenemos. Esto es lo que construimos. Y construimos algo increíble, dijo ella con una sonrisa suave. Sí lo hicimos. Se quedaron en silencio, el tipo de silencio cómodo que solo existe entre quienes realmente se conocen. Luego Willow habló otra vez. Gracias por vernos cuando podrías haber visto solo a 2 intrusas. Gracias por ser lo bastante valiente para quedarte cuando yo llegué, por no haberte ido antes. Everett sonrió. ¿Y a dónde hubiéramos ido exactamente? Ella apretó su mano. Nos necesitábamos los unos a los otros, aunque aún no lo supiéramos. Dentro de la casa la risa de Kira resonaba clara y alegre. Tenía 7 años, ya alta y segura, con la curiosidad de su madre y la determinación de su padre. Tenía a Autumn enseñándole carpintería y a Willow enseñándole a cocinar. Tenía un padre que había atravesado el fuego y aún era capaz de amar.
Tenía una familia que no necesitaba cuestionar porque para ella el amor simplemente era eso lo que haces por las personas que te importan. ¿Alguna vez has vivido un momento que lo cambia todo? Una decisión que parece pequeña en ese instante pero termina transformando tu vida por completo. A veces, las personas que estamos destinados a encontrar no son aquellas que salimos a buscar, sino las que ya nos están esperando en los lugares que nos atrevemos a llamar hogar. Si esta historia te conmovió, si crees en las segundas oportunidades y en las familias que construimos con los pedazos rotos, cuéntamelo en los comentarios. Háblame de una vez en que alguien te vio cuando más lo necesitabas, o cuando tú elegiste la compasión en lugar del juicio. Y si sigues aquí, gracias. Suscríbete para más historias sobre las formas inesperadas en que nos encontramos y el valor que se necesita para reconstruir. Porque a veces los mejores hogares no son los que planeamos, sino los que descubrimos cuando tenemos el valor de cruzar la puerta.